Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer conversatorio online desde Fundación Utopía, que teníamos comprometido y prometido a todos ustedes. Y vamos a partir con lo que nos parece que es fundamental y que todos, muchos están esperando, que es ni más ni menos tener una panorámica de qué es lo que está pasando a nivel de la región, de América completa, ojalá, vamos a tratar, para conocer más sobre los desafíos y proyecciones que una nueva regulación. Y vamos a partir con dos personajes que para mí es un honor y un orgullo. En primer lugar, tenemos ahí a la vista a Laura Blanco, que tiene un currículum que ya la gente lo conoce porque ya lo hemos estado mostrando, ¿ya? Destacadísima activista uruguaya, protagonista del proceso que se abrió en Uruguay. Y el otro, Sebastián Basalo, director, cofundador de la revista THC Argentina, revista hermana nuestra, con más de 15 años también de trabajo en Argentina, ¿ya? Fundador y director ahora de la Expo Cannabis Argentina, que alcanzó a aparecer antes de que nos cayera la pandemia, y contarle a nuestros amigos que estas dos personas, así como los siguientes invitados, para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo acá, porque yo creo que estamos hablando de gente que ha estado en la primera línea de esta lucha hace más de 10 años, con avances, con retrocesos, con dificultades, y eso es precisamente lo que nos interesa que nos compartan. En esta oportunidad le hemos encargado a ambos expositores que nos den una pequeña panorámica, un resumen de lo que son sus marcos regulatorios en relación al autocultivo para uso medicinal y recreacional, el tema de las asociaciones, del mercado, de la industria. Las realidades son diferentes y lo que nos interesa escuchar de primera voz, ¿hay o no hay? ¿Hay posibilidad de mercado o no hay mercado en Argentina? ¿Hay industria del cáñamo o no? Pero más, tan importante como eso, porque eso también la gente lo puede encontrar por sus propios medios, nos interesa escuchar de primera mano lo que han sido las dificultades para llegar. Nosotros lo reconocemos a ustedes como experiencias más avanzadas en términos regulatorios que lo que estamos viviendo en Chile, que todavía estamos pegados con la ley 20.000. Entonces, conocer las dificultades, las principales, que seguro que fueron muchas, que ustedes vivieron cada uno en sus respectivos países para llegar hasta donde se ha llegado, y también porque para que nos levantemos el ánimo entre todos, conocer también cuáles son los desafíos y las proyecciones que le den a sus trabajos. Así que, sin más, voy a dejar con ustedes a Laura Blanco, ¿ya? De Uruguay, para que nos cuente un poquito de lo que de lo que han hecho, en qué están y qué es lo que se viene para el futuro. Muchas gracias a ambos dos por la bienvenida, por participar acá. Gracias a ti, Claudio, y a la Fundación toda, que está llena de gente que conocemos y queremos mucho, y que han hecho mucho también por avanzar en Chile, que lamentablemente no ha sucedido. Yo recordaba cuando me hiciste la invitación que el primer artículo sobre la sociedad civil y el cannabis que escribí fue en el 2007 para la Cáñamo de Chile, que me lo pediste tú. Sí. Y ahí podemos empezar con esta historia, larga historia de la regulación, que bueno, de alguna manera nos ha puesto en el tapete internacional como el primer país que reguló todos los accesos al cannabis. Y bueno, siempre te voy a contar desde lo que hemos vivido como sociedad civil, ¿no? En el 2007 tuvimos nuestra primera marcha, de alguna manera era un recital, pero fue casi una marcha, y la primera marcha la tuvimos en el 2011, pero creo que el punto de inflexión se dio en febrero del 2011, cuando detienen a un cultivador padre soltero con un niño de 5 hijos con 5 plantas. Y ahí reclamamos a la Suprema Corte de Justicia nuestro derecho al consumo. Eso surgió de haber estudiado un poco la ley y de darnos cuenta que en realidad, aunque la represión era sobre los usuarios en aquel momento también, en realidad los uruguayos teníamos por ley, por la 14.294, teníamos derecho, no estaba penalizado el consumo. Es algo así como que nos dejen tomar mate, pero que no podamos comprar yerba. Pero así era la situación en Uruguay. Por tanto, fuimos un poquito más agudos y acusamos a la Suprema Corte de Justicia de connivencia con el narcotráfico. La Suprema Corte de Justicia, que es un poder independiente, se vio verdaderamente afectada con esta acusación. Dijo, sí, nosotros entendemos esto, pero el problema es legal, o sea, el problema es del poder legislativo, que nos obliga a detener a los cultivadores porque el cultivo, y es así, sembrar,
cultivar y todos los verbos que tenemos todos en nuestras leyes de estupefacientes, estaba prohibido, excepto la investigación científica, que la tenía muy bien encajonada y nunca logramos hacer ningún avance con la investigación científica sobre el cannabis tampoco. De ahí mismo, de la propia marcha, nos fuimos con Sabini, con Nicolás Núñez, con algunos diputados que nos apoyaban. En el 2007 nosotros estábamos seguros que Chile iba adelante, porque ustedes ya tenían un diputado que hasta se había animado a llevar una planta al Congreso y se las había mostrado a todos como el demonio, como un ser, una planta, por favor, es una planta. Y bueno, ahí mismo ya veníamos trabajando con toda la Comisión de Estupefacientes del Poder Legislativo, en una redacción de una ley que estaba bastante armada, ya tenía como 64 artículos, en donde se habilitaba el autocultivo y los clubes. Luego hicimos nuestra primera marcha, la primera vez que marchamos, que fue desde la Suprema Corte de Justicia hasta el Palacio Legislativo, fue en el 2012. Y me acuerdo que ahí, eso fue en mayo, el 19 de junio, Sebastián estaba en una conferencia de prensa, ellos se cruzaron de Buenos Aires y vinieron a Montevideo a esta conferencia de prensa, el gobierno anuncia las 15 medidas por la convivencia y la seguridad, y la 15ª, la última, era la regulación del mercado del cannabis. En aquel momento el gobierno tenía otra idea, que era el acceso universal, pero con la dispensación única del Estado hacia los usuarios, como se había hecho con el alcohol. Nosotros tenemos un ente, que es ANCAP, que en algún momento tuvo el monopolio del alcohol en Uruguay. Bueno, pues ellos intentaban hacer eso, el monopolio del cannabis en Uruguay del Estado para abastecer a los usuarios. En un artículo único que el Poder Ejecutivo envía al Poder Legislativo para que se redacte la ley, el Legislativo dice: nosotros la ley que tenemos y ya está hecha es autocultivo y clubes, no cierra con esto, hagan algo ustedes. Y ahí eso fue grandioso, fue el Poder Ejecutivo el que redacta la ley, en realidad, con un gran equipo de asesoramiento, ¿no? Ahí tuvimos muchas visitas de organismos internacionales, DPA, Transform, TNI, IDPC, Manuel Guzmán, me acuerdo que también de la Complutense de Madrid, vinieron a capacitarnos, sobre todo DPA nos capacitó en cuanto a las diferentes regulaciones que ya existían, sobre todo en Estados Unidos, y tuvimos mucho material, digamos, para informarnos. Todo esto se hizo en la Torre Ejecutiva. Inclusive la redacción del primer borrador de esta ley, de la 19.172, se cocina, digamos, de alguna manera, con los delegados de los diferentes ministerios, Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Desarrollo Social, también el Instituto Nacional de la Semilla, estaba la doctora Raquel Peirahue como asesora, y otros asesores, entre los que nosotros fuimos convocados como parte o voceros de los cultivadores. Eso fue muy interesante porque también, o sea, el desconocimiento sobre la planta hace que a veces en las leyes, sobre la planta, ya te digo, sobre la biología, sobre todo el desarrollo botánico de la planta, hace a veces que las leyes no cierren, porque los políticos imaginan cosas que no son posibles. Como acá fue, por ejemplo, anunciar la primera salida al mercado para las farmacias en contraestación. O sea, sabíamos que no se iba a poder hacer en diciembre una entrega de cannabis, porque no había manera de plantarlo, de que dieran los tiempos para preparar todo y para sacar esa primera producción. Entonces, también viene bien que los cultivadores y todos los que han tenido durante todo ese tiempo la lucha o el interés de que esto llegue a las leyes, se involucren con la redacción de las leyes, porque ahí viene, bueno, la sinergia entre lo que es lo legal y lo jurídico, sobre todo, con la realidad de lo que se hace. Creo que eso es una de las cosas que siempre he
insistido en todas las conferencias, no hay una receta para cada país. Lo ideal es que se mire qué es lo que sucede en el país y que eso sea lo que se reglamente o legalice. Nosotros éramos un país que no producía, no teníamos producción, excepto algunos cultivadores domésticos e ilegales, por lo tanto en pequeñas cantidades, no teníamos una experiencia de cultivos como puede tener Colombia, como pueden tener en Paraguay. ¿No? O sea, ¿qué vamos a reglamentar? En Paraguay reglamentaríamos la producción y empezamos desde ahí y ya el resto del mercado se regula solo. Pero acá había que incorporar una actividad que verdaderamente nunca se había realizado, que era el cultivo a gran escala. Más allá de, bueno, legalizar lo que sí estaba sucediendo, y por suerte el Poder Ejecutivo concedió esa unión entre la ley que ya estaba en proceso de redacción, casi terminado, y esto que ellos intentaban hacer, que era además abastecer a los usuarios de una manera segura, sin que se tuvieran involucrados en el proceso cultivo. En este momento, entonces bueno, resumamos. La ley que finalmente logramos y se votó y se promulgó el 20 de diciembre del 2013, resume 3 accesos legales a la sustancia. El primero es el cultivo doméstico. El cultivo doméstico nos limita a 6 plantas en floración. También es muy importante la definición de qué es lo que se considera cannabis. Nosotros logramos que se considerara cannabis a las sumidades floridas. Por lo tanto, no es la planta, sino son las sumidades floridas. Más allá sí que sí, botánicamente cannabis sativa es la planta, pero cuando estamos contando plantas aquí, estamos contando plantas en flora. Por lo tanto, un cultivador doméstico puede tener 6 plantas florando y las que él crea necesarias en vegetativo para renovar su ciclo de producción. Si es un interior, ya tenés preparadas 6 más vegetando y antes de la preflora para poner a florar cuando coseches esas 6. Ese fue nuestro límite. Para los clubes de cannabis tuvimos una gran decepción. Cuando estábamos haciendo la ley no había un límite, pero los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, y en cuanto pasa al Poder Legislativo nos ponen un tope de 15 socios como mínimo y 45 como máximo. Así, una puntualización aparte, es bastante malo poner números a las leyes, porque las leyes solo se modifican con otros proyectos de ley, y esos procesos son muy largos, generan varias discusiones, pasan años a veces para que se pueda modificar, por ejemplo, en este caso, esos 45 de tope que verdaderamente hacen que los clubes no lleguen a un equilibrio económico cierto. Podríamos ser más, como nos aconsejó en aquel momento Joep Omen, de Planta tu Planta, pero de Bélgica. Él nos decía, el límite para un club es cuando la persona que atiende sabe quién está entrando por la puerta. O sea, 200, 300 personas, 400 personas. Lo interesante es que vos sepas que es socio. O sea, vos conocés al miembro del club y vos sabés que el que está entrando es un miembro del club, el que atiende lo conoce. Bueno, entonces hasta ahí tal vez llegó el límite, ¿no? Los 30.000 en Barcelona, que creo que ese fue el temor que tuvieron los legisladores en aquel momento, que se fuera de las manos y que esto no tuvieron una contención. Pero no nos olvidemos que después de las leyes vienen los decretos reglamentarios y que ahí sí hay otra flexibilidad. O sea, podríamos bien haber puesto los 45, los topes de las asociaciones civiles en el decreto reglamentario y luego ver si eso estaba bien, si había un equilibrio económico, si había un buen comportamiento de la asociación como para ir corriendo al margen y permitir que esa asociación, tal vez para algunas sí, para otras no, pero que esa asociación fuera aumentando su cantidad de socios. Sobre todo porque el proceso de información, de
de otras actividades del club se vuelve casi imposible. O sea, con 45 socios no podés más que cultivar y distribuir entre tus miembros, y son muy pocos los que pueden hacer otras actividades extras con los socios. Sobre todo las informativas, la de reducción de daños, la de divertirse también, ¿no? Porque que no sea solo cultivar, manipular, repartir y secar, y bueno, algunos lo logran, ¿sí? Hacen un asado para hacer el reparto y se reúnen todos y tienen una actividad social mensual, digamos. Pero se complica bastante tener un espacio físico acorde que tienen que mantener tan pocas personas, ¿no? Entonces, ese es todo un desafío. Y bueno, la dispensación en las farmacias fue el desafío más grande que asumió el gobierno, fue el último en implementarse, básicamente porque bueno, el proceso de otorgar licencias también fue muy largo. Se presentaron 22 empresas, lo recuerdo perfecto, se presentaron 22 empresas y el gobierno optó por 2 que eran uruguayas, por aquello de tener un poco de temor, de no conocer estas empresas extranjeras, de no saber de dónde venía, o sea, tal vez de que se le fuera de las manos. Entonces ellos tuvieron un tope de 2 toneladas anuales para distribuir, para hacer la entrega a las farmacias, y que a su vez las farmacias dispensaran a los usuarios que se registraron. Hay que tener en cuenta que, aparte de ser los primeros, ya llevábamos 8 años, ¿no?, de la ley, tuvimos un gran desafío, y ya me paso al otro punto. Vos me decías cuáles eran las dificultades acá. Nuestro gran desafío fue las convenciones, fue la ONU, y fue sobre todo la JIFE, que si bien no es un organismo particularmente integrado a la ONU, es un organismo asesor de la ONU. Y bueno, se nos acusó de todo, o sea, de país bananero hasta lo que se imaginen. Ese equilibrio que tenés que tener como padre de familia cuando sos el presidente, digamos, o cuando estás administrando el gobierno, también en algún momento tuvimos la amenaza de que China nos dejara comprar carne, lo cual sería, para nosotros hubiera sido la bancarrota, ¿te imaginás? Es nuestro principal comprador ahora. Entonces, hay muchas cuestiones políticas que a veces, está bien, nosotros desde nuestro más sincero anhelo, la marihuana libre y sin registro hubiera sido lo que hubiéramos defendido. Pero había muchas cosas que había que conceder en este statu quo internacional, en donde nos íbamos a situar en un lugar que, si bien éramos chiquitos y no molestábamos a nadie y casi nos trataron de experimento, era una cosa bastante transgresora en la comunidad internacional, y sobre todo en la situación en que estaba hace 8 años. O sea, está bien, en aquel momento había 5 estados de Estados Unidos que tenían recreativo, y ahora ya son, no sé, con Nueva York ayer creo que llegaron a los 14, ¿no? Con el recreativo, 14 o 15. Entonces, no era sencillo como país enfrentarse a todas esas historias, a todo esto. Entonces, también no era sencillo la discusión interna entre queremos la marihuana libre, que es lo que todos queremos, y la oposición, por ejemplo, al registro. El registro fue impuesto, o sea, nosotros antes de sentarnos en esta mesa, literalmente antes de sentarnos y paraditos nos dijeron: el registro no se discute, si quieren se sientan y si no se van. Obviamente nos sentamos, porque el registro de alguna manera nos legitima, o sea, hace que bueno, toda la comunidad se sienta protegida de alguna manera, o se sintiera en aquel momento protegida, sabiendo que, bueno, vos estabas registrado y teniendo la cantidad de plantas que tenías, ya no te iba a suceder que la policía te pateara la puerta
y te llevaron detenido porque había un límite en el cual vos estabas totalmente protegido por la ley. Seguís estándolo, ¿no? Ahora 6 plantas siguen siendo totalmente protegidas por la ley. Si bien con el cambio de gobierno, algunas cosas están cambiando y vamos después a las dificultades. Teníamos un cuarto punto, no sé si quedó claro, la dispensación en la farmacia se tardó mucho por una cuestión que también fue básica. El gobierno basó todo esto en su combate al narcotráfico internamente, y la defensa en el exterior, que la hizo Milton Romani de una manera excelente. Yo creo que no pudimos tener mejor embajador en la ONU, en la OMS, en WOLA, o sea, trabajando fuera y tratando de defender la posición uruguaya, fue basarla en los derechos humanos. Algo para lo cual la ONU fue creada, la protección de los derechos humanos. Entonces, si hay algo que verdaderamente, yo siempre lo digo, una reducción de daños en el cannabis, es evitar que la gente vaya a la cárcel, porque no hay daño más grande para un canábico que terminar preso con un delincuente. Te arruina la vida familiar, te arruina el futuro, porque después no conseguís trabajo en ningún lado, tenés antecedentes, o sea, ese creo que en realidad hay otras sustancias que tal vez podemos manejar la reducción de daños en otros ámbitos, pero la persecución del canábico solamente por cultivar, o en algunos casos por consumir, que ya ahí ya es el acabose, creo que es el daño más grande que le pueden hacer a un ser humano. O sea, no existe, no estás molestando a nadie, lo haces en la privacidad de tu hogar. Verdaderamente es un derecho que teníamos aparte, porque teníamos el derecho de consumir por ley. Entonces, ¿cómo no nos van a dar el derecho a cultivar o a acceder a lo que tenemos derecho a consumir de una manera segura? Segura en el sentido de que no tengo que ir a lugares peligrosos para conseguirla, de aquello de que siempre se nos acusó de que éramos la boca de entrada a otras drogas. Pues sí, pues las venden todas en el mismo lugar, pero en cuanto vos podés ir a una farmacia ya no es una góndola, ay no, hoy no tengo cannabis, pero te puedo ofrecer pasta base, que no es lo mismo, pero bueno, vos te la querías dar ese día y capaz que decís, bueno, hoy pruebo pasta. Entonces, ya al separar eso se vuelve verdaderamente seguro, y creo que es el argumento que nadie puede negar. O sea, cuando vos haces una encuesta y preguntas, ¿usted está de acuerdo con la legalización del cannabis? Tal vez mucha gente te diga que no. Pero si vos preguntas, ¿usted está de acuerdo con que el acceso al cannabis sea de manera regulada y segura? No hay nadie que te diga que no. Ni la tía, ni la abuela, ni nadie. O sea, ¿qué preferimos? ¿Que cualquier menor pueda comprar en la plaza? ¿O que tal vez le tenga que pedir a su papá y sanear esa situación, que vaya a la farmacia y le consiga el cannabis que va a fumar ese fin de semana? Porque todos sabemos que no se debería consumir, pero de hecho la transgresión en la adolescencia es algo que verdaderamente llama la atención. Y las drogas son parte de la transgresión del adolescente. Creo que todo eso, y que el gobierno haya sido el que promovió esta discusión mismo, instaló la discusión en el hogar, instaló la discusión en la mesa familiar, y se logró desestigmatizar al usuario. Cuando las personas empezaron a decir, sí, yo fumo. Ah, decía la abuela, pero tu amiga que tiene 3 hijos y es doctora y no sé qué, y fuma. Sí, oh, sí. Bajó la barrera esa de la criminalización propia, la autocriminalización que teníamos, aquello de hacerlo escondidas, de no declarar nuestros consumos ante determinadas personas porque se nos podía ver de una manera mala. De hecho, o sea, el gobierno lo estaba proponiendo, y esa imagen creo que fue favorable para que socialmente se avanzara. Pero, y acá viene una de las dificultades que vos decías, tuvimos y seguimos teniendo dificultades en algunos sectores de la sociedad, como ser las fuerzas policiales y todo el orden jurídico.
tal vez no todos, pero sí sabemos que judicialmente, o sea, el Poder Judicial tiene su manera de ver las cosas, y en aquel momento la 14.294 le daba al juez el poder de criminalizarte o de procesarte por su sana crítica. Que la sana crítica del juez puede ser todo el acarreo que él trae de lo que piensa sobre las drogas y de lo que piensa, o sea, lo que está haciendo es de alguna manera juzgarte bajo sus propias normas de valor y no por lo que la ley dice. Por eso las leyes tienen que ser muy claras, en tanto los jueces y los fiscales tienen que acatar lo que la ley dice y no lo que su sana crítica le parece que tienen que aplicar. Tuvimos entonces que avanzar un poco más en esto, la sociedad civil en los años siguientes, y por ejemplo una de las cosas que logramos hacer y fue muy importante fue un protocolo de actuación policial. ¿Por qué? Porque los policías no se enteraban de qué era lo que decía la ley, nadie las lee las leyes, ¿se entiende? Sí. O sea, al menos los policías. Y también tuvimos que hacer, desde la asociación, o sea, promovimos junto con el fiscal de corte, promovimos un curso de capacitación para fiscales en el 2014, que fue muy exitoso. Ahora estábamos justo junto con IELSUR, que es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, un curso en donde asistieron una buena cantidad de fiscales y 2 jueces, porque los jueces son más reacios a que se les dé clase, pero en donde se interiorizaron en aquel momento, en el 2014, Chris Conrad vino de California. También es muy importante traer gente de afuera, aunque los de adentro sepan más, los de afuera tienen como un... Ni que hablar que Chris sabía muchísimo como perito en las cortes canábicas de California, y verdaderamente fue muy importante lo que él hizo con los fiscales, porque inmediatamente, o sea, eso se aceitó y se dio a conocer qué era lo que la ley decía, qué era lo que los decretos decían, cómo se podía ahora acusar o no a una persona, y cuáles eran los marcos legales de criminalización, que en este caso quedan reducidos a la venta. O sea, ahora si hay alguien que puede ser acusado o criminalizado es por vender y que no sea la farmacia. Te voy cerrando. Las otras 2 preguntas que vos tenías es sobre el mercado y la industria. En todo lo que tiene que ver con el cannabis industrial no pasa por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que fue un instituto que fue creado específicamente para controlar la implementación y sobre todo dar las licencias de cultivo, maneja los registros y fiscaliza a los cultivadores, a los clubes y a los licenciatarios. El cáñamo queda fuera, solo se pide una licencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y para el cannabis medicinal ha sido bastante complicada la situación. Te voy a decir, ya este gobierno tuvo que sacar un decreto especial para que se pudiera exportar lo producido entre el 18, 19 y el 20, que estaba estoqueado en Uruguay, imagínate. En el 20, una cosecha del 18, con algunos problemitas tuvimos, y que inclusive, o sea, una de las cosas que se notaba acá era que los países que querían importar tenían todo aceitado como para hacerlo, pero la dificultad estaba básicamente en el Ministerio de Salud Pública en Uruguay. Eso se logró destrancar y creo que ahora el cannabis medicinal va a fluir un poco mejor. Un desafío. Nosotros votamos la ley en el último gobierno de Mujica, y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis no podía acceder a la ley de presupuesto, por lo tanto se creó sin presupuesto. Fue a pulmón, con gente que fue trasladada desde otros cargos, pero sin ingresos, sin presupuestos para funcionar. Así sigue todavía. Y los únicos ingresos que tiene el IRCA son por multas o por licencias otorgadas, lo cual hace que verdaderamente se vean atados de pies y manos, porque o das licencia a troche y moche, que son los números grandes, o multas a más no poder a los clubes, que también está pasando, en algunos momentos sucedió,
para obtener fondos para subsistir, desde el portero hasta la telefonista, o sea, no necesita un presupuesto, un instituto que está creado para esto. Nosotros caímos mal porque en ese año no se podía generar, y bueno, esperemos que para los próximos años tengamos una mejor implementación de presupuestaria. Y por último, y esto te lo quería remarcar porque estuve leyendo hay un arma de doble filo con las disposiciones tributarias. En Uruguay no pagamos impuestos, ni los cultivadores pagan licencia para obtener o sea, solo declaran que están cultivando, se va a una oficina de correo y se declara, y ahí te dan tu autorización. Los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro exonerados de impuestos, excepto los aportes patronales de los empleados que tengan. Y las empresas pagan sus licencias, pero el cannabis en la farmacia no tiene un impuesto. En algún momento el gobierno estuvo tentado de ponerle el IMESI, que es un impuesto específico, que es el que tiene el alcohol y el tabaco, por ejemplo, acá un 72%, y tuvimos que hacerle ver que como ellos tenían este interés de combatir el narcotráfico, el cannabis de las farmacias iba a salir al mercado al mismo precio que el prensado paraguayo. Si estudiabas los costos de producción, un 72% de impuestos desestimulaba totalmente a cualquier productor a ponerse a producir, porque a $1.25 el gramo, que era, me acuerdo, en 2014, me llegaron a hacer una conferencia en Colombia, preguntando, ¿cómo van a poner a ese precio el cannabis? Claro, en California estaba a $16 el gramo, y nosotros $1.25, bueno, sí, porque queríamos combatir, y es lo que esta ley tenía de base, el narcotráfico, era imposible ponerle impuestos, y iba a ser, si también se le pone, como pasó en el estado de Washington, impuestos demasiado altos, que a veces es muy sexy, o sea, podés convencer a la gente de que vamos a tener muchos ingresos por el cannabis, qué sé yo, termina siendo un fracaso, porque la gente se vuelve al mercado negro, directamente porque no puede pagar el cannabis con unos impuestos tan altos. No sé, creo que cerramos por acá y después, bueno, vale. Si hay preguntas, Claudio, oye, escuchemos yo tomé una cantidad de notas que... Pero quiero darle, oye, muchísimas gracias, oye, notable. Cosas que yo no sabía por lo menos así de detalle, así que se agradece. Y después vamos a volver y conversar, profundizar, yo ahí tomé varias notas. Muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a dejar con ustedes a don Seba Vasalo. Bienvenido de nuevo, ¿ya? Sebastián, como ya dije, es pionero en Argentina, también en Latinoamérica, con el esfuerzo que han hecho de THC, con Alejandro, a quien le mando muchos saludos, con quien tuve mucha oportunidad de compartir. Y la idea también que nos cuente un poco en qué está Argentina. Acá en Chile te cuento que se difundió mucho que había avanzado la regulación en torno al cannabis medicinal. Sin embargo, por ahí también me soplaron que todavía todo esto está muy en ley, muy en reglamento y todavía no está muy destrabado. Entonces la idea es que nos cuente un poco en qué está eso, qué pasa con las otras aristas, con el tema del uso recreacional, de una industria, un mercado, hay, no hay, se ve en perspectiva, y un poquito también los principales desafíos que tuvieron que sortear para llegar a este tremendo avance, ¿ya? Tú nos dirás si es tan grande o no, nosotros de acá lo vemos enorme, ¿ya? Y también contarnos cuáles son los desafíos que vienen para ustedes. Dale, me encanta. Bueno, primero gracias, Claudio, por las palabras de presentación. Gracias a la Fundación por hacer este tipo de eventos. Siempre lo celebramos y lo acompañamos desde THC. Gracias a Laura también por tremenda exposición. Siempre es un placer gigantesco escucharla. Siempre uno aprende algo más escuchándola a Laura. Es impresionante la información que maneja, y mis respetos a ambos por tantos años de lucha compartida. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible para por ahí dar espacio al diálogo. Y en ese sentido, bueno,
quisiera arrancar contándote un poco el contexto en el cual, para que voy a pasar el termo del mate para este lado, el contexto en el que estamos acá en Argentina, que es un contexto básicamente en ese sentido similar al de Chile, no tanto al de Uruguay, bien, que venía ya con una, como bien nos explicaba Laura, con algunas permisiones en leyes antiguas, en las cuales pudieron encontrar algunos recovecos en la estrategia que brillantemente describía. Nosotros acá no, lamentablemente contamos igual que ustedes, Claudio, en Chile, con la base es una prohibición que data del año 1989, donde en Argentina está prohibido todo en relación al cannabis, tenerlo, cultivarlo y obviamente comercializarlo. En Argentina, una formalidad, no está prohibido el consumo, bien, porque hace mucho tiempo la Corte Suprema dijo que no se podía penalizar el consumo porque se trata de un acto privado y las acciones privadas de los hombres en Argentina y de las mujeres, valga la redundancia, están protegidas por la Constitución Nacional. Entonces, a partir de un fallo de la Corte, un caso que se generó, la Corte dijo esto, se tuvo que reformar la ley, pero en el año 89, en un contexto de avance de la doctrina de seguridad hemisférica bajada por Estados Unidos a un montón de países latinoamericanos, nosotros la absorbimos y para poder seguir manteniendo la prohibición, hicimos esta ley rara donde no está prohibido consumir, pero está prohibido tener. Es decir, ¿de dónde viene eso que te dejan consumir? ¿Del cielo? Es como, tenés que abrir la boca y que te caiga el cielo para no ir preso. No hay manera de no ir preso, de consumir algo que no tenés. ¿Bien? Entonces, ese es el contexto base en el cual está todo criminalizado acá en Argentina y es lo que produjo un desastre, sobre todo en los años 90 y en la primera década del año 2000, con cifras realmente pavorosas de gente criminalizada en Argentina por tener cannabis o por cultivarlo en los domicilios. En ese contexto difícil, nosotros, y también hay una similitud con lo ocurrido allá en el proceso chileno, no tanto en Uruguay, que es que nosotros caímos con la revista THC, como ustedes con Cáñamo, en un contexto donde era un desierto esto, total. Había una copa canábica en la cual participaban un par de genios del cultivo, pero era muy chiquitito, muy reducido eso, pero muy pocas personas sabían que detrás del cannabis había una planta que se podía cultivar, etcétera. Entonces, en ese marco, una prohibición total y de mucha ignorancia respecto al tema, poder generar un cambio era muy difícil. Más aún en un país como Argentina, que no tiene una tradición política progresista. Bien, nosotros acá tenemos un fenómeno especial en Latinoamérica, que es maravilloso, que es el peronismo, bien, que es lo que contuvo durante muchos años el avance de la derecha, pero el peronismo no es progresista en Argentina, bien, avanza a medida de lo que la sociedad va aceptando, bien, no va más adelante en general de lo que la sociedad acepta, contiene a la derecha, pero no va mucho, no avanza mucho más. Entonces, en ese sentido, sin legitimidad social era imposible lograr ningún tipo de avance, bien, entonces había que empezar a construir y sabemos cómo esto se construye, que es de a poco. A partir de ahí, nosotros desde THC empezamos a hacer muchas campañas de información, la revista se transformó en un órgano de difusión del autocultivo, el lema es que si no le enseñamos a todo el mundo a cultivar, no íbamos a generar sujetos que quieran reclamar porque se regule el autocultivo, necesitábamos estar cultivando todos para que se note que somos una mayoría. Ello llevó su tiempo. Empezamos a convocar desde THC a las primeras marchas, que no se convocaban, como ocurrió también ahí en Chile, que fueron cada vez más masivas. No existían siquiera las asociaciones canábicas, ni existían en esa época. Se empezaron a constituir con el tiempo, esto fue creciendo, cada vez más gente cultivaba, cada vez más gente empezó, en la medida en la que lo promovimos, a organizarse también en asociaciones. Participamos y armamos proyectos de ley que no terminaron sancionándose, pero generaron una discusión pública que fue haciendo que el tema vaya generando legitimidad en la sociedad, que insisto, es una palabra clave, al menos en Argentina, para poder llevar adelante cambios sociales en esta estructura política que les describía. En medio de ese proceso, en el año 2009, se da un fallo nuevo de la Corte Suprema de Justicia que viene a subsanar el problema de la curita que había generado el anterior, diciendo, la tenencia, señores, la tenencia de cannabis no es para el propio consumo, es lo mismo que el consumo, es una acción privada.
con lo cual no puede ser penalizada. Y el cultivo de cannabis, cuando es para el propio consumo, tampoco, porque es una acción que se desprende de la tenencia, ¿bien? Todo se genera en la esfera de la intimidad de la persona, ¿bien? Esto generó una discusión muy fuerte, social y cultural, donde la Corte invitó al Congreso de la Nación a reformar la ley para hacerla acorde a este fallo de la Corte Suprema. Acá un paréntesis, en Argentina los fallos de la Corte Suprema de Justicia no son de cumplimiento obligatorio ni siquiera para los jueces. Un juez puede elegir no cumplir el fallo de la Corte. Hay una cuestión que se llama economía procesal, que es que un juez, si falla en contra de un fallo de la Corte, entiende que después cuando la persona apele va a llegar a la Corte Suprema y la Corte va a aplicar su doctrina. Pero es importante saber que no es obligatorio, y segundo, que no tiene la fuerza de una ley, es decir, la policía sigue cumpliendo la ley. Por más que vos tengas un fallo de la Corte ultra progresista, la policía sigue cumpliendo una ley que sigue diciendo que va preso el que tiene, aunque sea medio gramo de cannabis. ¿Bien? En este contexto, con los proyectos de ley que habíamos presentado y este avance producto del fallo de la Corte, se dio una discusión muy fuerte en Argentina ya por el año 2011, acompañado de las marchas que ya empezaron a ser masivas, ¿no? Ya con 100.000 pasamos de marchas de 4.000 personas, donde había 40, 50 detenidos por marchar, ustedes conocen muy bien esta historia, y pasamos a tener marcha de 100.000 personas. Entonces, 100.000 personas, un fallo de la Corte Suprema, la discusión social, cada vez más gente cultivando, hicieron que el Congreso por lo menos empiece a discutir el tema, pero lamentablemente allá en el año 2011, por orden del Poder Ejecutivo, porque a nuestro criterio, nunca nos dijeron por qué, pero para nuestro criterio porque no estaban los votos en el Congreso, y eso iba a implicar un riesgo político para un gobierno que estaba próximo a someterse a un escrutinio en las elecciones, dijeron no queremos someternos a perder, entonces no presentamos este proyecto y lo bajaron de toda discusión. Eso fue un golpe muy fuerte para la militancia canábica en Argentina, un golpe muy fuerte para los que veníamos trabajando esta temática. Las marchas siguieron siendo en ese sentido cada vez más masivas, pero la discusión encontró un límite, ¿bien? Habíamos chocado contra una pared. La legitimidad había encontrado también un límite, y había una situación de no avance, o sea, las marchas eran cada vez más masivas, pero no llegaban a consolidarse y a tener un correlato político, ¿bien? Estas marchas. En ese contexto, en Argentina, donde el autocultivo venía creciendo masivamente, ¿bien? De una manera ya pavorosa, lo que venía creciendo también era la criminalización, ¿bien? Con números altísimos en Argentina, estamos hablando de, en su momento, 15.000 personas por año que iban presas por tener sus propias plantas de cannabis, ¿bien? Un número altísimo de criminalización. En ese contexto, en Argentina, aparece un fenómeno y un sujeto social y político que vino a patear el tablero y a tirar, y a derrumbar y a empezar a socavar este muro infranqueable de la prohibición, que fue las madres de los niños y niñas que tenían problemas de salud, la mayoría casos de epilepsia refractaria, pero también otras patologías, que se había originado años antes en Estados Unidos, con el caso de Charlotte Fishey, que nos sorprendió a todos, ¿bien? Esos primeros casos de evidencia empírica del uso de cannabis para tratar la epilepsia refractaria, que tuvieron obviamente su correlato primigenio en Chile con la fundación de Mamá Cultiva Chile, que fue el primer caso a nivel latinoamericano. Y años después, acá en Argentina, se creó Mamá Cultiva, ¿bien? Estamos hablando ya del año, en Argentina estamos hablando ya de comienzos del año 2016, ¿bien? Miren el tiempo que pasó, yo les contaba, la discusión se detuvo en el año 2011, imaginen el tiempo que pasó hasta el año 2016. Y lo que les voy a contar es una historia donde a partir de la irrupción de Mamá Cultiva, todos los procesos se aceleraron, ¿bien? En Argentina, al igual que tenemos esa tradición política especial que les contaba del peronismo, que no la tienen en ningún país de Latinoamérica, también tenemos una tradición muy particular que es el sujeto de las mujeres en Argentina como actores de lucha, ¿no? Fueron en Argentina las mujeres en la época del peronismo con Eva Perón, las que inauguraron el voto universal, fueron las mujeres en la época de dictadura, las madres de Plaza de Mayo, las que se plantaron contra los militares cuando todos teníamos mucho miedo, y fueron las madres las que en este caso tomaron el toro por las astas y legitimaron de una manera impensada la discusión
en torno al tema del cannabis en Argentina. Y acá entramos en una disyuntiva, en una dicotomía que nosotros ideológicamente siempre nos opusimos a separar, que es esto del cannabis medicinal y no medicinal. Para nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de THC, hablo del Centro de Estudio de la Cultura Canábica que inauguramos en el año 2013 para poder materializar un montón de lucha que no nos dábamos abasto ya con la revista. Nosotros no creemos que haya una diferencia entre cannabis medicinal o no medicinal. Para nosotros todo uso de cannabis es terapéutico porque la planta es la misma, con sus miles de variedades, pero la planta es la misma, y son las mismas variedades las que usa una persona que está en quimioterapia para mejorar su estado de ánimo, que un grupo de pibes en una ronda también para mejorar su estado de ánimo. Solo que en un caso se les exige a las personas que se sientan mal para sentirse mejor, y en otro caso el que se siente bien no puede sentirse mejor. Es un problema meramente moral, ¿bien? Pero estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, estratégicamente, en su momento, y en este sentido, la gente de Mamá Cultiva fue un ejemplo, convino dar ese tipo de discusión y que la sociedad empiece a aceptar la planta más desde el lado medicinal, que piensen entender que esto, que durante años el Estado le venía diciendo que es un veneno producido en una cueva oculta por ogros, que lo mandan en aviones para dañar a nuestra juventud. Este discurso fue así en Estados Unidos, y fue acá en Argentina, y fue acá en un montón de países. Esto no es así, sino que es lo contrario. Es una planta que no solo no daña a la juventud, sino que la usan niños de 1 año de edad. Y no solo la usan porque quieren sentirse bien, lo usan para mejorar su salud porque no encontraron una salida en otro fármaco. Y no solo la usan niños, también la usan adultos mayores. Bien, esto en Argentina produjo un derrumbe tremendo de la concepción que se tenía en torno al cannabis. Bien, comunicadores sociales de extrema derecha, ¿no?, que piden en Argentina la pena de muerte, pasaron a decir que si tuvieran un hijo con epilepsia refractaria, ellos cultivarían cannabis, bien, en los principales canales de televisión. Esto produjo realmente un cisma en la concepción prohibicionista que se tenía sobre el cannabis, un cisma, insisto, que no derrumbó por completo el muro, que lo empezó a socavar, y lo empezó a socavar con esta distinción entre, bueno, una cosa es el cannabis medicinal, esto es una planta, y bueno, obviamente que el prohibicionismo, como todo dinosaurio, no se retira amablemente por la puerta por la que entró, sino que se traba con sus uñas y se va agarrando de distintas trincheras, ¿no? Entonces, el discurso televisivo fue, bueno, una cosa es el cannabis medicinal y otra cosa es el no cannabis medicinal, que mata a la gente igual. Bueno, poquita en esa discusión todavía hoy estamos, pero lo de Mamá Cultiva fue impresionante. Mamá Cultiva se constituyó en Argentina en enero del año 2016, ¿bien? Y en noviembre del año 2016, la Cámara de Diputados de Argentina sancionó por unanimidad, con los votos hasta de la extrema derecha, ¿bien?, una ley de cannabis medicinal. Esto fue, esto va a quedar en los libros de historia. Hoy antropólogos, sociólogos lo están estudiando como movimientos sociales que realmente sobre los cuales se va a escribir muchísimo. Pero hay una cuestión. El contexto en el que se dio este avance de Mamá Cultiva fue un contexto donde en Argentina estaba gobernando la extrema derecha. Bien. Que para poder contener el avance de estas madres, que estaban ganando una legitimidad tremenda, hicieron artilugios en el tratamiento de esta ley en el Congreso de la Nación, lograron imponer su pequeña, pero al fin y al cabo su mayoría, que esto es determinante en el poder legislativo. Se trata de mayoría, sencillamente, se levanta la mano y la mitad más uno gana la votación. Se terminó sancionando una ley de cannabis medicinal muy mala, pésimamente redactada. Yo de las peores leyes de cannabis medicinal que he visto a nivel mundial, ¿bien? Pero una ley que a fin de cuentas implicó un cambio cultural y político tremendo para la sociedad argentina, que el Estado pase a decirles, esto no es un veneno producido por ogros para matar a la juventud, esto es medicinal, ¿bien? Fue tremendo. Para la discusión intrafamiliar, bien, esto que hablaba, que describía tan bien Laura, de la importancia del mensaje que da el Estado. Digo, allá fue un ejemplo, el Estado, allá fue de arriba para abajo el cambio, allá fue el Estado el que fue generando esos cambios, acá el Estado actuó por presiones sociales netamente, pero a fin de cuentas el mensaje del Estado cambió totalmente, y eso cambió las discusiones en todas las esferas sociales.
Sin embargo, como les decía, la ley en los hechos concretos fue una ley muy pobre, reducida en grandes palabras a la investigación científica, pero por presión de las madres de Mamá Cultiva, se logró en un artículo de la ley de cannabis medicinal para imponer un registro para anotar a aquellas personas. Nunca mencionaron la palabra cultivo, porque como les digo, el gobierno de extrema derecha que gobernaba por entonces, a través de la ministra de Seguridad, presionó para que no aparezca la palabra cultivo. Lograron una redacción confusa, que si quieren después la profundizamos, pero que no viene al caso ahora, con la cual las madres era acepten esto o nada, las madres lo aceptaron, se sancionó esa ley, y obviamente, como bien decía Laura, después de una ley viene el decreto reglamentario. Bueno, obviamente que el gobierno de Macri por entonces dilató muchísimo, un año, la reglamentación, y recién a finales del año 2017 se emite una reglamentación peor que la ley de cannabis medicinal de aquel entonces, donde ni siquiera tienen en cuenta esta reglamentación confusa. Eso volvió a sacar, si bien las madres de Mamá Cultiva, de las otras organizaciones, no se fueron de las calles en ningún momento y siguieron encabezando las marchas ya con más de 150.000 personas en Argentina, se volvieron a salir a las calles, y en un año de elecciones, bien, el peronismo tomó el tema del cannabis medicinal y la reforma que estaban pidiendo las madres en esta ley, lo tomó como un compromiso de su campaña política, y ya estamos situados en el año 2019, época de elecciones nacionales en Argentina, triunfa el peronismo, y uno de los temas que se proponen tratar es ver de reformar por decreto, bien, esta reglamentación de la ley de cannabis medicinal para incluir, bien, esto que no estaba incluido, que es cómo puedo acceder a esto que me dijiste que es una medicina, porque teníamos una ley que dice esto es una medicina, pero no te dejo ninguna manera para acceder, solamente se permite estudiarla. Entonces, en los hechos concretos, ¿en qué me cambias la vida? Era el discurso de las madres, porque ni siquiera la ley permitía un acceso comercial, lo único que seguía autorizando, pero porque ya estaba autorizado como margen excepcional para caso de vida o muerte, era la importación de productos provenientes de otros países, que acá estaba reducido al aceite de Charlotte Web de Estados Unidos y uno más, nada más. Bien. Entonces, en este contexto, como les digo, el peronismo toma este reclamo, y ni bien asume el gobierno de Alberto Fernández, lo pone en discusión, juntamente con otro tema que era tratar la criminalización de fondo, esto que les decía que es la base de todo, que es una ley que prohíbe todo, bien, porque a fin de cuentas esto iba a solucionar, si se trataba el acceso del cannabis medicinal, pero no iba a solucionar el problema de fondo, que es las más de 10.000 personas que siguen criminalizadas en Argentina por tener y cultivar cannabis, bien, y en un gobierno peronista que índole progresista, este tema tenía que formar parte de la agenda y lo tomó el Ministerio de Seguridad. ¿Qué ocurrió en el medio? Bueno, ocurrió la pandemia. La pandemia frenó todo tipo de políticas porque generó una prioridad en los estados, que fue abocarse a la salud, y esto dilató mucho los trabajos. Se siguió trabajando en el Ministerio de Salud en Argentina, esto hay que reconocerlo, en un año de pandemia, como fue el año 2020, el Ministerio de Salud convocó a las organizaciones sociales, trató una reforma, y una reforma de un decreto en una ley muy limitada, donde no se podía hacer, o sea, vos podés estirar, pero si el elástico es limitado, por más que lo estires, digo, la ley tiene un límite, no la podés estirar más allá de lo que formalmente dice. Entonces, finalmente el año pasado, bien, sobre finales del año pasado, se emite una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, bien, donde se regula el acceso a través de un registro que permita a las personas acceder a través de diversas formas de cultivo. Bien, ¿qué quiero decir con diversas formas de cultivo? El autocultivo, el cultivo comunitario a través de asociaciones, bien, y lo que se llama cultivo solidario. Una persona, esto es muy común en Estados Unidos, en Canadá, el modelo de allá se llama de caregivers, que es una persona que cultiva para otra persona que lo necesita, ¿bien? Esto se sancionó el año pasado, y también se reguló el acceso comercial, estirando una ley que no permite el acceso comercial, pero dijeron, bueno, en realidad si lo hacen a través de laboratorios públicos del Estado, estaríamos en un modelo de investigación, entonces a fin de cuentas se puede acercar a las farmacias, preparados magistrales, siempre y cuando las empresas lo trabajen juntamente con el Estado, y así lograron
generar un huequito a partir del cual que se pueda empezar a producir aceite que de alguna manera u otra, por algún huequito, pueda llegar a las farmacias. Bien, en este sentido, bueno, esto es lo posible por ahora. ¿Por qué? Porque como les decía, en Argentina no es tan fácil sacar una ley en un Congreso que es muy grande, piensen que tenemos 257 diputados acá, ¿bien? De un país que a su vez también es muy grande geográficamente, ¿bien? Y con diversas ideologías políticas, una capital federal, como sucede en otros países, más progresista y un interior bastante conservador. Entonces, sancionar una ley donde se regule el acceso comercial al cannabis y se fomente el desarrollo ¿cómo se llama?, de proyectos privados, que obviamente se necesitan también para poder producir a gran escala, no basta con proyectos estatales, en ese momento al menos no estaba en condiciones de hacerse en un gobierno que recién asumí, no tenía mayorías propias. Digo, el gobierno actual es la primera minoría, pero no tiene mayoría propia en el Congreso. En ese contexto se sanciona se crea el registro de cannabis, que hacía falta también ponerlo en funcionamiento, bien, que haya una página web donde las personas se puedan anotar para poder cultivar, etc. Bueno, esto es lo más reciente de todo, salió hace apenas 2 semanas, se publicó la página web donde las personas pueden anotarse, un registro que tiene bastantes errores técnicos, el gobierno lo comunicó muy mal, al comienzo salió en el boletín oficial que no se iba a permitir el cultivo en exterior, después tuvo que sacar un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que sí, que en realidad se permite, pero lo que estaban diciendo es que había que cuidarse de que las plantas no estén contaminadas. Siempre faltan 5 para el peso, eso creo que lo tenemos en común todos. Siempre que se regula algo, siempre te dejan una que decís, loco, dale, ¿para qué? Hacía falta que me dejes esta por completar, ¿para qué generar esa confusión? Bueno, hoy no me quiero meter con cuestiones técnicas por respeto al tiempo, pero sigue habiendo cuestiones concretas en el registro, de cuestiones técnicas hasta cuestiones serias como la confidencialidad de los datos, como dejar en manos de un médico determinar la cantidad de plantas, cuando todavía los médicos acá no saben mucho la diferencia entre THC y CBD, van a saber calcular cuántas plantas necesita una persona para poder cultivar su medicina. Es decir, hoy por hoy hay muchas deudas en la implementación ya de este registro que se están tratando bien con el Ministerio de Salud y esperamos que prontamente se puedan corregir. Y como les digo, hay una regulación entre alambres para que se pueda empezar a producir cannabis medicinal, vinculando algunos proyectos privados con proyectos estatales, pero que también está muy trabada y no se ve en un horizonte muy cercano que el cannabis empiece a llegar a la farmacia. Seguramente empieza a llegar a través de proyectos provinciales, se le dio bastante autonomía acá a las provincias para que puedan producir a través de entes estatales aceite de cannabis, pero sabemos muy bien, yo no soy amante del capitalismo ni mucho menos, pero sabemos muy bien que el Estado a la hora de producir es muy limitado, ¿bien? Y que si bien deben existir proyectos estatales de producción, al menos en un contexto de un sistema capitalista, el sector privado es fundamental que participe, al menos en la generación de diversos tipos de productos que puedan llegar a la farmacia para que quienes no quieren o no pueden cultivar puedan acceder comprando en las farmacias, o quienes no puedan comprarlo tengan el derecho, como en otros medicamentos, a recibirlo gratuitamente. Eso está contemplado en esta ley de cannabis medicinal. Pero bueno, ahí intenté resumir un poquito ambas cosas, el estado de situación que tenemos actual, que como le digo, es de una prohibición total, donde la gente sigue yendo presa por tener sus plantas en su casa, por tener cannabis en la calle, en ese contexto de prohibición total, de salvedad de lo medicinal, con una ley muy mala, bien, donde se la intentó estirar y hoy por hoy se permite el autocultivo a través de un registro que se está intentando corregir, el autocultivo, el cultivo comunitario y el cultivo solidario, y un acceso comercial al cannabis medicinal también muy restringido a la producción estatal, que todavía no se sabe muy bien cómo va a llegar a las farmacias. Lo que queda de acá a futuro es que el gobierno prometió al presidente de la Nación en la última asamblea legislativa, atendiendo a las razones mismas que en Estados Unidos motivaron a que se lleve a cabo la regulación. Sabemos todos que en Estados Unidos no regularon por derechos humanos, sino por razones exclusivamente económicas. Fueron los estados republicanos los primeros que avanzaron con regulaciones en torno a la legalización del cannabis.
Las mismas razones, en un contexto de pandemia que trajo profundos daños a la economía argentina, el gobierno sabe que el cannabis es una de las industrias más pujantes hoy por hoy a nivel mundial, y anunció el presidente, y esto fue muy festejado, que se iba a enviar un proyecto al Congreso que en este momento se está tratando en el Ministerio de la Producción para poder regular, promover y fomentar la producción tanto de cannabis medicinal como cannabis industrial. No está, al menos en el horizonte cercano del gobierno, la regulación del acceso al cannabis, llamémoslo forzadamente, recreativo. Bien, esta es un poquito la situación en la que estamos hoy por hoy en Argentina, con estas realidades concretas y estas dificultades concretas. Por honor al tiempo, voy cerrando y dejo para que dialoguemos lo que crean necesario. Oye, millón de gracias. Otra hoja más de apuntes y notas. No se imaginan la cantidad de cosas que pensaba mientras lo escuchaba. La primera de ellas y la más básica, ¿por qué no estamos conversando de esto desde antes? Por lo menos lo digo desde nosotros, te lo digo honestamente. Segundo, que no hace más que confirmarme, y que espero que así sea, que este primer encuentro, y agradeciéndole a ambos su participación, de verdad vamos a necesitar de su ayuda. Se los digo honestamente. Ustedes, y si ustedes saben, si volvemos a reinstalar un poquito una idea más colectiva, así como Uruguay fue un tremendo aliciente, yo creo que para toda la región, aunque se haya tardado más o menos, yo creo que debemos quizás retomar una mirada más latinoamericana como para construir una política más regional en torno a esto, y porque de aquí se me ocurren una cantidad de cosas, partiendo por la más básica, que es extraerles y robarles toda su experiencia con los aciertos y con los no aciertos para nosotros avanzar. Dicho eso, un par de datos, solamente para que lo vean. Cuando tú hablas de la criminalización SEA, en Chile el 2019, que es la última estadística más fiable porque el 2020 ya había pandemia, todavía detienen 22.000 personas al año. Y nuestro país es un tercio de Argentina, ¿no? Somos 18, 19 millones, o sea, ya no se sabe. Y son 22.000 personas al año que se detienen por las faltas, no delitos, porque son faltas, de consumo, porte y cultivo. Y ya la aberración máxima es que de esos 22.000, un 60% y un poco más es por porte. O sea, la más difícil de la que te pillan, pero parece que nuestras policías tienen unos olfatos biónicos, unas vistas de rayos X, porque agarran y eso básicamente es por lo que nosotros hemos denunciado que en Chile lo que se genera es una verdadera política de pesca de arrastre. ¿Ah? Principalmente en las barriadas, principalmente en los sectores populares, principalmente en los sectores de ocio, vamos agarrando que aquí seguro que alguien anda con algo, ¿ya? Y con eso llenan sus estadísticas de combate al tráfico, y en realidad se trata de usuarios. Para que se imaginen, lo pongo, es un feo récord, pero tú hablas de 10.000, que es una brutalidad. O sea, a ver, yo creo que hoy día hablar de gente detenida por cannabis, aunque fuera uno, es una brutalidad. Cuando ya hablamos de centenares, de miles y de decenas de miles, ya esto es dramático. Y les quiero poner dos temas, a ambos dos, para no abusar del tiempo de ustedes, porque de verdad tengo una cantidad de cosas increíbles en la cabeza, pero ambos dos desde el lado distinto, y que es una obviedad, pero no está de más destacarlo. Ustedes dos hicieron sus respectivos enganches con las culturas políticas, sociales de sus respectivos países, para explicar un poco por qué estamos donde estamos y se ha avanzado en uno u en otro sentido. Bueno, Chile es un país muy conservador, muy conservador, y lo ha sido desde siempre. Los experimentos que en Chile ha habido más progresistas han sido realmente chispazos en la oscuridad. La norma es que este es un país muy conservador. En ese sentido, me gustaría que ambos dos, cada uno se refiriera desde esa perspectiva al rol de la sociedad civil y al diálogo con los respectivos poderes legislativo, judicial. Tomé nota de lo que dijo Laura, esto de que me encantó, la sociedad civil diciéndole, haciéndole protocolos para las policías, los fiscales, etc. El rol de la sociedad civil, pero también el rol de los legisladores y los partidos políticos. Porque Laura, que yo tomé nota, cuando hablaba del Ejecutivo, para ella quizás es muy normal, por esto tú debes saber que todavía es un fenómeno el tema de Mujica, ustedes tuvieron un aliado muy potente en su momento. Así como lo que describía Sebastián, que tuvieron un Macri entorpeciendo, que se produjo un avance a pesar de Macri,
allá tuvieron un avance con un Mujica, y eso claramente es... Entonces, que comentaran un poco eso. Y lo segundo, sobre todo, pero para que lo comenten los dos, que es una eterna discusión, que yo creo que viene de los tiempos de California, esto del tema medicinal, del uso medicinal. Porque en Chile, ustedes no se los voy a contar a ustedes, el trabajo de Fundación Daya, de Ana María Gomuri, del Nico Dormal, de Mamá Cultiva, etcétera, ha sido fundamental, absolutamente fundamental, y ha ayudado en muchos de los mismos sentidos que plantea, guardando las proporciones, pero que Sebastián refería respecto a Argentina, pero también, y que me parece muy bien, bueno, ellos jamás por lo menos han negado el tema recreacional, pero cuando se pone ese énfasis, obviamente se avanza mucho. Pero en Chile ocurrió, y esta es mi lectura por lo menos, que tampoco te garantiza nada. Porque el año pasado, justo hasta antes de la pandemia, justamente a lo medicinal, que era lo que más había avanzado en Chile, de la mano de Daya, de Mamá Cultiva, un trabajo súper serio, profesional, etc., le dieron como bombo en fiesta. Y lo empezaron a perseguir y a criminalizar. De hecho, hasta el día de hoy tenemos que lamentar casos dramáticos. Salió una nota en las noticias de un papá que se suicidó estando preso porque fue preso por cultivar cannabis para su hijo, en fin. Entonces, que un poco les pasó a ustedes, tuvieron un tremendo avance en Argentina de la mano de lo medicinal, pero que tampoco es la garantía final de nada, digamos. Porque lo recreacional en Chile pasa que, y con esto los dejo a ustedes opinar, nosotros hicimos una encuesta donde levantamos que en Chile, de las personas adultas, que son más o menos 13 millones, 4.2 millones se declaran usuarias de cannabis. Y de esa la inmensa mayoría es recreacional. Por ende, si tú avanzas en una legislación que solamente considera lo medicinal, sigues dejando a merced del mercado negro una torta muy grande de usuarios y muchas toneladas de cannabis que alguien debe proveerlas. Entonces, eso quería que reflexionaran, que me compartieran un poco para no quitarles mucho tiempo más, esto del rol de la sociedad civil, el rol que tiene que jugar hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo, y también al Poder Judicial, por un lado, y este tema de cómo ir avanzando en una estrategia que por táctica está bien que recoja uno u otro momento, pero cómo lo hacemos una estrategia integral, que incluya el desarrollo industrial, que incluya al usuario recreacional, o como quiera llamársele, al usuario medicinal, etc. Quiero instalar eso, no sé quién quiere disparar primero. Dale. Bueno, nosotros, primero que nada, en la terminología, hemos transado por el uso adulto. Ya no es recreacional, es uso adulto, porque como nos enseñó el doctor Guzmán, todo uso es holísticamente medicinal, como lo acaba de decir Sebastián. O sea, el padre de familia que llega a la casa, se saca la corbata y se toma un whisky, o sea, no está mal visto socialmente. Se está extendiendo de una jornada de vaya a saber todo lo que le pasó. Y quiere estar en la casa de mejor humor y qué sé yo. Entonces, también hay que ver eso. O sea, nosotros insistimos que el cannabis es una droga mucho menos dura que el alcohol. Creo que la sociedad civil tiene la obligación de hacerle ver eso, y que también, como decías vos, y como lo apuntó muy bien Sebastián, con la incorporación del uso medicinal de mejorar la calidad de vida, al segmento de población que llegamos fue el adulto mayor. Porque inmediatamente la tía se siente mejor, casa el teléfono y le avisa a las 10 amigas, no sabés qué bien las gotitas estas, cómo me están... Yo he visto gente de silla de ruedas, así de que pensaban que nunca más se iban a levantar, decirme, uso las muletas para que me den el asiento en el ómnibus, pero el fin de semana pasado me fui a un casamiento, bailé toda la noche. Gente grande. Entonces, ¿cómo? O sea, es innegable porque está a la vista, así como lo de los niños, es algo que toca el corazón. Verdaderamente, o sea, uno no puede entender cómo un neuropediatra te dice que hay que probar 5 pasos antes de darle cannabis. Cuando todo lo anterior fracase, le vamos a dar cannabis. No, si está probado que
por favor, las convulsiones bajan de 40 en un día a 2 por semana. Eso rompe los ojos. Cuando los padres llevan sus planillas y muestran lo que está pasando, es fantástico. Ahora, cuando la abuela se siente mejor, toda la familia lo disfruta, y aparte ella le cuenta a todas las amigas. Eso es algo que verdaderamente funciona siempre, porque a nosotros nos pasó en la asociación de asesorar mucho cultivador y clubes. En un momento tuvimos que poner una rampa para que bajaran las sillas de ruedas, porque empezaron a venir a visitarnos adultos mayores que de repente querían ser asesorados, ¿no? No voy a tomar cualquier cosa, ¿cómo podemos hacer? Entonces ya se vinculó un médico, empezamos a hacer ese otro acercamiento. De hecho, una de las fundaciones, una de las asociaciones que logramos hacer con la ley anterior fue una asociación de pacientes, que luego en la ley del cannabis medicinal del 2019, la última, porque nos habíamos olvidado de sacarlo de la lista 1 o detalle, entonces cuando un médico recetaba tenía que hacer una receta verde, como si estuviera recetando psicofármaco, y en realidad ahora se está intentando que la especialidad vegetal pueda ser tratada de otra manera, ¿no? También tenemos el mismo problema, el Epicfactran, que es un medicamento suizo, es el único que se vende en las farmacias acá, porque todavía no se logró reglamentarla de esta última ley del 2019, que es específicamente para mejorar el decreto de cannabis medicinal y mejorar lo que en base a lo que era específicamente recetado, teníamos que tener, ¿no? Incluir inclusive la especialidad vegetal. No todo tiene que venir en pomada o en gota o en un medicamento. O sea, podemos también pensar que vaporizar o que directamente la flor es un medicamento. De hecho, exportamos como medicina flores dentro de la ley de cannabis medicinal, esta última que tuve que mencionar ahora, la del 20, que fue para que pudieran salir estas flores que se habían producido así. O sea, natural, flor. La flor también puede ser considerada medicinal. Ahora, todo el recreativo nosotros lanzamos por mencionarlo como de uso adulto, porque bueno, es lo que corresponde, no es solo recreativo. Distenderse es medicinal, es holísticamente medicinal. Formarse un porro, por favor, entonces te sentís mejor, te reíste, compartís un momento con la familia, que es mucho mejor. Y creo que las personas que saben utilizar el alcohol lo entienden. O sea, Tal vez una cosa bienestar, que es un concepto que englobe más la idea de bienestar en general, como un poco aludiendo a cosas que van más allá de lo curativo, de la medicina curativa, que tal vez sea un enfoque. Sí, sí. Ahora, tú tenés que concedernos que, y ojo, yo no me interesa yo lo respeto y admiro mucho, pero no me interesa alimentar caricaturas, pero que tuvieran al gobierno, a Mujica y al gobierno de ellos impulsando, fue un factor clave para hacerle frente, por ejemplo, a Naciones Unidas. Yo creo que sí. O sea, política, lo que quiero que ustedes me comenten, y después será Sebastián, aquí en Chile se ha instalado lamentablemente la confusión entre la política partidista, la política chiquitita, con la política, los asuntos de la polis, ¿ya? Y los asuntos de la polis son importantes, y nos gusta o no, pero el Ejecutivo, o sea, quien sea el de turno, el Legislativo, etcétera, y a veces al activismo, yo eso tengo esa crítica, y la he hecho, acá en Chile estoy hablando, a veces como que no nos gusta meternos en política y todo, y por lo menos para mí, personalmente, esto siempre ha sido una discusión profundamente política, ¿ya? Donde entra el tema de los derechos humanos, donde entra el tema del respeto a las personas adultas, a ejercer su libertad, a gobernar el cuerpo, en fin, miles de aristas. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque lo mencionaste varias veces, ustedes partieron con diputados marchando, tuvieron un ejecutivo que ayudó a empujar esto. ¿Cómo ves tú este tema de ligación del activismo canábico con el mundo de la política? Y la importancia que esto tiene, o no la tiene, tal vez. No, sí la tiene, porque ya nosotros en el 2011 teníamos el apoyo de los 4 partidos que estaban representados en el Parlamento. Sí. No de todos los integrantes del partido, pero en todos los partidos había un representante, 2, o en algunos muchos más,
que verdaderamente se mostraban dispuestos a hacer aquella otra ley que estábamos trabajando con la Comisión de Adicciones, en donde todos participaban, y uno de ellos, del Partido Independiente, Radío, es ahora el secretario de la Junta Nacional de Drogas. Hay algo importante en todo esto. Nosotros, por más que seamos muchos, siempre vamos a ser una minoría. Y eso es lo que creo que es lo que marcó el gobierno de Mujica. No hace falta que vos seas mayoría para que te puedas casar con una persona de tu mismo sexo. No íbamos a pretender que tuviéramos más homosexuales que heterosexuales para que se votara la ley de matrimonio igualitario. Sí, buen punto. Entonces, se basa en el derecho humano que todos tenemos, como vos dijiste, de todas las maneras posibles, que tenemos de elegir esto que se cae a la vista de todos, es de un uso que no es problemático, además. Entonces, millones de personas consumiendo algo que solo se está volcando el dinero a una actividad que no aporta nada al Estado, en realidad. Porque si te pagamos por todo y pagamos impuestos por todo, ¿por qué no podemos aportar, aunque sea con, ya te digo, el cannabis en sí, para mí que es una planta sagrada, a mí me encanta que aquí no tenga impuestos, me parece que sacarla al mercado de consumo es algo grandioso también, pero hay todo un montón de actividades, desde un empleo respetado, o sea, obvio, soy el jardinero de un club, y pago mis aportes sociales, tengo mis leyes sociales, tengo mis derechos y tengo un trabajo digno y protegido. Eso, o sea, estar escondiendo las plantas de la policía, temiendo un encarcelamiento, que eso ya es psicológicamente es negativo para todos, ¿no? Creo que en eso estuvo, porque si bien Uruguay somos muy chiquitos, también hemos tenido, más allá de gobiernos de derecha o de izquierda o de partidos tradicionales o el Frente Amplio, una vocación de progresismo siempre, desde bueno, ya de abolir la esclavitud fuimos los primeros. Sí. Entonces, es como, bueno... el alcohol. También, sí. Entonces, yo siempre dije, el cannabis medicinal, y ir por el camino del cannabis medicinal, que también lo vemos en Brasil, no se olviden que nosotros tenemos una frontera muy grande con Brasil, puede ser la solución para los países que son más conservadores, pero es un arma de doble filo. Exacto. Porque podés no salir nunca de ahí y tenés que fingir un dolor de espalda, insomnio, a lo California, qué sé yo, para poder acceder, termina siendo hipócrita, que creo que eso era lo que marcaba Mujica. Podrá tener 1000 errores, pero si hay algo que Mujica no era hipócrita. Y creo que por ahí fue que, bueno, saneemos todo, ya que vamos a arreglar esto, vamos a arreglarlo como es. Y creo que es el valor que tuvo la política de aplicar eso, y aparte de todo, enfrentarse a un mundo que estaba en contra, al resto del planeta, digamos, que estaba en contra, y tuvo una valentía de no recibir no sé, al delegado de la JIFE, vino y le dijo, yo ese viejo careta no lo voy a recibir, y de hecho no lo recibió. Sí, así fue. Oye, espera, Seba, denme los dos, un segundo porque se me está descargando el computador. Espérenme un poco. Ya está, ya volví ya. Oye, estoy cargando, ya, perfecto, ya. Seba, ahí va. De ahí te tiré ahí uno, ¿qué onda? ¿Qué reflexión te merecen estas cosas? Yo le estoy tratando de sacar información para hacerla aquí más corta, lo más corta posible en este país, weón. Seba. Bueno, nosotros también, digo, acá se trata de eso, digo, lo que decía al comienzo de la charla. Creo que nosotros lo sabemos muy bien porque nos conocemos, hace más de 10 años que estamos en esto, y sabemos que la única manera es con aportes mutuos. Digo, todos aprendemos de la experiencia de los otros. Para sumar un poquito al aporte de Laura, nosotros, y para responder a lo que decías vos, bueno, cuál es el desafío de la sociedad civil,
que tenemos por delante para poder terminar, para avanzar y materializar cambios y poder avanzar en otros. Nosotros no tuvimos la suerte de tener un presidente como Mujica. Coincido con Lauro, uno de los mejores presidentes de la historia mundial. Lamentablemente no tuvimos la suerte, pero tenemos otras lógicas políticas. Me parece que uno de los desafíos en general de la sociedad civil canábica, y es importante, es entender los contextos políticos en los que está y la realidad política de su propio territorio. Aprender de una generalidad, pero también aprender de cuáles son las lógicas propias que te permiten avances en tu territorio. En ese sentido, nosotros apostamos muchísimo, y vos lo sabés, Claudio, y Laura también, apostamos mucho acá por la lucha por los derechos humanos y los derechos individuales, este brazo que no dio a torcer Mujica. Lamentablemente no lo logramos acá, no logramos tener la legitimidad, y hay que aceptar cuando uno tiene limitaciones en una lucha. No logramos plasmar políticamente la legitimidad social que tuvo la defensa de un cambio legal a partir de los derechos humanos y los derechos individuales. Nosotros creímos que un gobierno peronista, el gobierno anterior a Macri, le iba a importar más este tema de los derechos humanos en torno al cannabis. No fue así. No hay garantía. Con una pared, lamentablemente, y hay que aceptar esas derrotas políticas. Creo en este sentido que, como les decía, la irrupción del cannabis medicinal, y sobre todo de los niños y de las madres que luchan por la salud de sus hijos, el cannabis medicinal fue, para mí, en palabras de Lenin, la etapa superior de la lucha, vieron que Lenin decía que el imperialismo es etapa superior del capitalismo. Bueno, yo creo que el cannabis medicinal fue la etapa superior a los derechos individuales y derechos humanos acá en Argentina. Creo que ese discurso ya fue como, en términos de esta época, fue como un virus que se propagó, como decía Laura. Cada persona que descubre el cannabis medicinal son otras 10 a las que lo convence. Ya está, eso es una cuestión irrefrenable, tanto en el cannabis medicinal accediéndolo a partir de otro como cultivándolo. Eso fomentó en Argentina una difusión del autocultivo que no tuvo precedentes. Y hubo una gran ola con THC hace 15 años. La segunda gran ola del autocultivo la produjo el cannabis medicinal. Pero tú mismo decís... Creo que estamos ante una tercera gran ola, ¿Ya? que es, y yo creo que es la etapa superior al cannabis medicinal, que es el tema del trabajo. Creo que es fundamental en la actualidad que entendamos que la economía, y no nos peleemos con eso que fue el motor de cambios en Estados Unidos y en otros países de lo que llamamos el primer mundo, el motor de los cambios regulatorios, que fue la economía. Creo que tenemos que entender que el motor económico es clave en esta nueva etapa, que si queremos seguir ampliando legitimación, tenemos que hacer eso. Y tenemos que salir a demostrarle a la sociedad esto, que el cannabis es una planta que industrializada y con una buena regulación, que luche contra los monopolios, que fomente las economías regionales, que fomente la diversificación productiva, que genere valor en las diversas etapas de la cadena productiva. Los diversos productos se pueden hacer con cannabis, que sabemos nosotros, van de todo, desde alimentos hasta productos industriales, hasta cannabis para uso adulto, hasta cannabis medicinal. Es impresionante. Creo que fomentar eso es fundamental. Acá en Argentina hoy es lo que más fuerza está teniendo para ampliar un poco más el círculo de legitimidad social y política. Para mí, hoy por hoy, eso es clave, y nosotros eso lo tratamos de materializar a través de Expo Cannabis. Nosotros en nuestra Expo Cannabis, a diferencia de otras que conocimos en el mundo, y ni mejores ni peores, digo, diferentes, tratamos de unir todo esto, tratamos de que en la misma exposición, o sea, hacer una exposición de altísimo nivel profesional en el principal lugar de exposiciones de Argentina, con una organización como tiene la mejor exposición empresarial, donde estén en un mismo lugar autocultivadores y laboratorios. Salir a decirle al laboratorio, vos no vas a dejar de ganar, vas a ganar mucha guita igual, si la gente cultiva, y explicarle a los cultivadores que se dejen de pelear también con los laboratorios, ¿bien? Que hay una realidad concreta, que es que es injusto que alguien gane plata produciendo cannabis cuando otro va preso. Eso sí, obviamente, uno no tiene que renunciar a eso, y es una injusticia que hay que ponerla en el primer lugar de las banderas, ¿bien? Obviamente que es una injusticia fundamental, pero eso no implica tener que pelearse con alguien que quiere generar guita, hablo en términos argentinos, quiere generar dinero
vendiendo diversos productos de cannabis. Es fundamental que nos unamos. Si nos peleamos entre nosotros, no vamos a lograr cambios. Entonces, dos cosas dejo para responder tu pregunta. Lo de fomentar el trabajo y la economía como un motor hoy de la regulación para que cada vez más gente y políticos lo entiendan, y sobre todo unir todo esto, que podamos, como sucedió en Expo Cannabis Argentina, estar en un mismo espacio los que producen macetas para el autocultivo con los que producen aceite en un laboratorio, que puedan estar en un mismo espacio científicos con cultivadores, que puedan estar en un mismo espacio, podamos estar periodistas con organizaciones sociales, ¿bien? Eso fue posible y me parece que hoy por hoy es fundamental para lograr una regulación que nos contemple a todos, porque a fin de cuentas hay espacio para todos, hay espacio para el cultivo y hay espacio para el desarrollo comercial. Y el desarrollo comercial tiene que contemplar todo también, desde los laboratorios hasta los pequeños productores. Es fundamental que existan clubes de cultivo, es fundamental que existan cooperativas de gran escala, es fundamental que existan producciones individuales, es fundamental que se fomente la producción regional, que no se cultive en un solo lugar, más en un territorio tan grande como Argentina. ¿Sabes qué? Quiero colgarme de lo que dices tú, porque yo creo que el tema económico, especialmente para todos quienes con nuestra particular historia venimos desde el activismo, ¿ya? Y desde la pelea política por los derechos, etcétera, a uno, claro, y uno que no es fanático del capitalismo, lo jode. Siempre, yo pasé años complicados con este tema, hasta que también descubrí que no le podemos cargar toda la mano a la planta. No hemos derrotado el capitalismo por otro lado, no pidamos que lo derrote. Es buena la WIP, pero no sé si tanto, ¿ya? Pero otra cosa más importante, y me cuelgo lo que decía el Seba, es que también yo creo que hay que invertir la lógica y verlo como una oportunidad. Yo creo que si los países, la sociedad civil, la ciudadanía, toman en sus manos la batuta del tema del desarrollo económico en torno al cáñamo, se pueden construir economías de otro tipo también. No te voy a decir que no sean economías capitalistas, a lo mejor es mucho exigir, no la hemos resuelto para otras cosas, pero se pueden generar una industria con economías B, con una industria circular, una industria sustentable, una industria que pague, bueno, a escala humana, que no sea esta cosa de los depredadores, en fin. Yo por lo menos fantaseo con eso. Además que les doy un dato. Lo mismo ocurrió, Claudio, con el cannabis medicinal. El cannabis vino a revolucionar la medicina, a trastocar la lógica de la relación médico-paciente. Un médico arriba que te viene a decir cómo hacer las cosas. En el cannabis es el usuario, no me gusta la palabra paciente por la ontología, es el usuario el que viene a decirle al médico qué es lo que necesita, cómo le hace bien la planta, en qué dosis, y es el médico el que aprende del usuario medicinal. Entonces, si vino a trastocar la lógica de la medicina, sin pelearse, pero sí veniendo a cambiar lo que hay que cambiar, ¿por qué no pensar que lo puede hacer también en la economía? Si es una planta que sabemos todos los beneficios que produce para el medio ambiente y para un montón de sectores productivos. Oye, chicos, yo les quiero, antes de despedirme, porque les quiero dejar que ustedes transmitan el mensaje, nosotros aquí estamos, de verdad, yo estoy sorprendido, no es que esperara menos, pero me han dejado con la cabeza con 1000 cosas, con 1000 apuntes, con 1000 tips, que esto hay que tenerlo considerado. Espero, y se lo digo súper honestamente, y si no fue así antes, mal, y hagámoslo ahora, esta tercera ola que se venga, hacerlo más de lo que se han aprendido todos, compartir más de su aprendizaje, porque si le va bien a Argentina, nos va bien a nosotros, si le va bien a Uruguay, le va bien a Argentina, nos va bien a nosotros, y ojalá lleguemos hasta bien arriba con esto. De verdad se lo agradezco montones, les digo, con la cabeza muy revuelta. Creo que para el público que nos está escuchando va a ser sumamente importante. Se me viene ya una segunda etapa, pero déjenme dar una vuelta porque se me quedaron un montón de cosas. Pero les quiero y recordar a la gente que nosotros estamos precisamente para producir esto que está pasando allá, estamos tratando de empujar. Uno de los aprendizajes, yo creo que la gente tiene que apoyar un poquito más el activismo y ponerse, porque ya no basta con marchar, ya no basta con fumar, y ya no basta con plantar. Esa tercera ola que hablaba Sebastián, hay que estar a la altura de esa pelea, y eso exige más de todos, también de la comunidad, también de los activistas. Yo me siento privilegiado de hablar con ustedes, pero ustedes lo saben que en todos los países se cuecen habas, y más de una vez
han estado solos y solidarios empujando esto, y también yo espero que la comunidad haga clic con que si esto empujamos, si somos más, como dicen los mexicanos, aquí jalemos parejo en esta. Entonces, nada, los quiero agradecer de nuevo, dejarle a cada uno 30 segundos para que comenten o pongan el énfasis que quieran. No sé, partimos contigo, Seba, que está allá acá mismo, dale. Devuelvo el agradecimiento, tomo los mismos desafíos, creo que son, todo lo que hablamos hoy son desafíos urgentes para tener por delante en el camino que se viene. Creo que, como decís, es fundamental nutrirnos de las experiencias de los otros. Nosotros aprendimos muchísimo de las experiencias de la lucha de ustedes, con lo cual celebro eso, lo comparto. No dejo de estar agradecido nuevamente a ambos por el espacio compartido, por lo que aprendí, a Laura particularmente por todo lo que desarrolló hoy. Y nada, orgulloso, como les decía, de todos estos años de lucha compartida, que espero que sean muchos más por delante. Les mando un abrazo enorme con un infinito orgullo a los dos. Vale, un millón de gracias. Laura. Y bueno, yo también, para despedirme, un deseo, que siempre lo dijimos, acá nadie se roba nada, estamos articulando. Así que todas las ideas que se puedan tomar, vamos arriba, porque es eso, y el deseo que yo más tengo desde que acá votamos la ley es que la región acompañe, porque estamos solos. Entonces, que la región acompañe es fundamental, porque también nosotros estamos ahora en un periodo bastante jodido, y perdón la expresión, pero necesitamos que todos podamos salir en un momento, toda la Latinoamérica, ya por el norte se están arreglando otras cosas, pero estamos necesitando que el movimiento fluya, y que, bueno, que pareció ser una tendencia, sí, se concretice verdaderamente, y podamos tener por lo menos cada uno nuestro marco regulatorio, pero bueno, acompañándonos, y bueno, viva la articulación latinoamericana, que eso, de eso se trata. Un placer enorme, porque verdaderamente ya hace más de una década que nos conocemos los tres. Sí. Y bueno, es un placer poder estar acá, y bueno, saber que estamos todos y seguimos, y viene gente nueva que nos va a seguir en la lucha, y esto nunca se acaba, porque los derechos hay que mantenerlos. Una vez que uno los conquista, aparte, hay que conquistarlos, pero bueno, también hay que mantenerlos. Así que bueno, ¡ay, qué divino! Agradecer y agradecer. Ella es mi más fiel seguidora. Por participar acá, por estar con Sebastián también, que también hace muchos años, también más de una década que nos conocemos, y sabemos lo difícil que es las actividades que han tenido ustedes, y bueno, y por todo lo que han pasado desde las primeras incertidumbres, cuando allá salían los primeros números de sus revistas. Un placer, un saludo para todos. De nuevo, muchas gracias, muy honrado, muy feliz, y gracias. Gracias, y los voy a estar molestando por interno, ¿vale? Se pasaron. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este primer conversatorio de Fundación Utopía para una nueva regulación. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.